El Radio, de Richard Dees. El control que hace de la prensa me fastidia y en cierto modo me avergüenza. Es una película de Spielberg, este Barça, es Indiana Jones. El Madrid gana por sacrificio, por pegada y por flor. Lo peor que le puede pasar al Madrid es que encima nos suene la flauta. El Madrid hoy tiene el control de los moderadores y de los que habitualmente toman decisiones. Haciendo cosas mal le han salido bien al Real Madrid en los últimos años. Claro. Antonio Calderón, que lo fichó Raimundo Saporta y fue el primero que inventó lo de Negreira. Fanáticos a un lado y fanáticos a otro. En medio, los periodistas. A mí me encanta que pierda el Madrid. Si yo, ojalá pierda el Madrid todos los partidos. No cambo ni media Champions de las 5 que tiene el Barça por las 15 que tiene el Madrid. El Madrid lo maneja todo. Casi todas las cosas así nocivas alrededor del fútbol es culpa de cierta parte del madridismo. Yo entiendo que hay que hablar bien del Real Madrid porque si no, no cierran el chiringuito. Fuck off. El Radio, de Richard Dees. Quiero arreglar todo lo que hice mal, todo lo que escondí hasta de mí. Debo contar lo que solo yo sé. Oh, perdón, Víctor Sueiro también. Quiero arreglar todo lo que hice mal. Lunes 20 de abril del año 2026. Comenzamos un nuevo programa de radio, el que hace ya la edición 3191. El pasado sábado, la Real Sociedad ganó en la tanda de penaltis la edición de este año de la Copa del Rey. Perdió el Atlético de Madrid y es curioso porque no sé cómo explicarlo. Sí, el criterio fijo variable de los ciudadanos periodistas. Escuchad esto de la cabalística esta mañana en A Diario, en Radio Torino. Lo que me resulta a mí más curioso es que se esté ofreciendo una versión triunfalista del ganador, que es lo que tiene que ser, porque se ganó merecidamente. Siempre que un equipo gana una final es el mejor y es el que merece ganarla. No hay más discusión. Supongo que ese criterio último que dice la cabalística lo aplicará a las finales de Lisboa y de Milán. O tal vez no, porque unos minutos más tarde... El partido lo dominó, la iniciativa la tuvo el Atlético. Yo sí lo esperaba, ya está, no pasa nada. Yo sí lo esperaba porque el Atlético de Madrid... Ha sido un partido súper El Atlético de Madrid es mucho mejor equipo que la Real Sociedad. Pero que las finales no las gana el mejor nunca, o casi nunca. La gana el peor siempre. Y esto en apenas unos pocos minutos. Lo que no cambia es la famosa teoría de Simeone no pierde finales en el tiempo reglamentario de 90 minutos. El partido acaba 2-2, el Atlético de Madrid lo pierde. Discúlpame, después, el Atlético de Madrid lo pierde en la tanda de penaltis. Sí, pero verdad, lo que dices es verdad. 90 minutos, 2-2. Efectivamente. Entonces, X en la quiniela. Y la mitad de la Copa para cada uno, como en Lisboa y como en Milán. ¿Se puede considerar un fracaso que el Atlético de Madrid llegase a la final del sábado como favorito, pero perdiese? Por supuesto que no. Dicho lo cual, el Atlético de Madrid es un subcampeón de esta competición. De fracaso nada. Un subcampeón. Como criticaban a José Mourinho porque le llamaban semifinalista, donde están las copas de semifinalista en las vitrinas del Real Madrid. Llegar a una final y perderla no es ningún fracaso. ¿Estás celebrando su campeonato? No, estoy constatando que eres su campeón, José Luis. Estoy constatando. Y no se justifica una temporada con esto. ¿Cómo se va a justificar? Se quería ganar, pero se ha perdido. No pasa nada. Sí, pasa. Hay otros retos y no hay más. Nada? No pasa nada. Se ha perdido la final, pero no pasa nada. En la final del pasado sábado hubo un cambio que extrañó a los ciudadanos periodistas que estaban viendo el partido, porque Simeone quitó a Lookman, que estaba siendo uno de los mejores del Atlético de Madrid, pero todo tiene su explicación. Por ejemplo, esta que daba don Toñito Ruiz en tiempo de juego.
Hay una razón, evidentemente, ¿no?, para que el Cholo quitara a Luzman, que era el hombre del partido hasta ese momento, o uno de ellos. Sí, tiene un problema de abductores. Mañana se le van a practicar unas pruebas para ver qué tiene con precisión, para saber qué tiene exactamente, pero lo quita por esas molestias en los abductores. Bien, es una explicación plausible y lógica. Lukman tenía una lesión en los aductores, Simeone lo sabía y por eso decidió retirarle antes de que la cosa fuese a mayores. Esto lo decía Tontonito Ruiz anoche, domingo. Pero es que después del partido, el sábado, esto decía Diego Pablo Simeone. Quería preguntarte por Lukman, al que sí que se le ha visto muy fresco. Y de hecho en la primera parte ha sido una pesadilla para Aramburu. Ha sido uno de los primeros cambios. ¿Le pasaba algo al británico? ¿Por qué has querido cambiarle? Gracias. Porque entendía de que con Sorlot, jugando ahí de 9, podíamos tener más situaciones de gol y que Julián podía cumplir lo que estaba haciendo Lukman, posteriormente Baena, que lo tiramos más a la izquierda. Jugadores muy importantes que tenemos también en ese lugar y bueno, entendí ese cambio de esa manera. O sea que por molestias no fue Tontonito Ruiz. Que es que se le pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Y para terminar la introducción quiero felicitar por su cumpleaños a Tony el Infiltrado, @TicTortuga, que cumplió años ayer domingo día 19. Y hoy los cumplen Yanira, de Castellón, cumple 15, porque nació justo el día en el que el Real Madrid ganó la Copa del Rey al Fútbol Club Barcelona con gol de cabeza de Cristiano. Bueno, pues aquel día nació Yanira. Y también a Jesús, que nació un poco antes. No mucho, pero un poco antes. Nació hace 67 años. Muchísimas felicidades a los tres. El radio de Richard Dees. Por desgracia, y como era de prever, mientras no haya partidos de liga, seguiremos escuchando hablar de nombres y más nombres para ocupar el banquillo del Real Madrid. Ahora, decía Edu Pidal en Radio Apestosa de Noche, en Portugal están hablando mucho de uno de esos nombres. ¿Os podéis imaginar de cuál? No sé si el sueño para algunos madridistas será que vuelva Mourinho, pero cada vez en Portugal se habla con más fuerza de la posibilidad de que sea uno de los candidatos. En Portugal se habla del tema, pero por si acaso, como en Radio Apestosa de Noche son muy dados a las encuestas... Vas a tener que preguntar por Mourinho algún día de estos de las próximas mañana semanas. Mismo, claro. Que mañana Porque, mañana es previa del Real Madrid a la vez. Para aclarar todo este tema, obviamente en Radio Apestosa de Noche estaba el que más sabe del Real Madrid, el enterado. Para el Madrid lo que no puede ser es joven, no se va a caer en eso. Bien, esto lo hemos escuchado ya varias veces, que el Madrid no quiere un entrenador joven. Ahora bien, ¿qué es un entrenador joven? Pues más adelante es posible que tengamos la respuesta. El enterado citaba a Florentino Pérez porque después de la presentación del Corazón Classic Match de este año, departió amistosamente con los ciudadanos periodistas. Tuvimos una pequeña conversación con Florentino donde no vino a confirmar nada que no supiéramos, pero sí se entendía de sus palabras que quería zanjar cualquier rumor sobre una posible continuidad de Arbeloa. El problema, queridos oyentes de radio, es que fijaos lo que dijo Edu Pidal, que hay gente que habla y da supuestas noticias sin tener información.
¿A que eso no lo sabíais? Ya sé que tú me comentabas al día siguiente de la eliminación, Pereiro, ¿te mantienes en lo que dices de que no va a seguir? Te digo que sí. El Madrid tiene un abanico de entrenadores. No, si yo estoy en eso, pero como cada uno se levanta por la mañana y dice lo que le da la gana, muchas veces sin información. Pero esos son los demás, los otros. Ellos no. Ellos siempre que hablan tienen los pelos de la burra en la mano, como cuando aseguraron que Xabi Alonso iba a seguir al frente del Real Madrid y horas más tarde ya no estaba. Y imagino también que Edu Pidal se refería a esto que ha publicado The Athletic. Es verdad que hubo un movimiento por parte de algunos medios de comunicación muy bien informados que dejaban caer la posibilidad de que Arbeloa siguiera en el cargo en la temporada que viene. Sin ir más lejos, hoy hemos visto alguna información en The Athletic, creo, donde a mí no me consta, Carvajal ha levantado la voz en el entrenamiento de hoy para decir que valoraban una maravilla el trabajo de Arbeloa. Mira, yo lo siento en el alma, pero veo a Carvajal. ¿A quién le dijo eso Carvajal? Capitán. Extrañadísimo. Edu Pidal de que Dani Carvajal pudiese decir eso y a quién se lo habría dicho. Por lo que le hemos escuchado en los últimos meses aquí en el radio, da la impresión de que él, Edu Pidal, tiene línea directa, directísima, si no con el futbolista, sí con lo que llaman su entorno. ¿A quién le dijo eso Carvajal? No, a los jugadores como para valorar el trabajo de Arbeloa. Yo tengo muy buena estima por lo que pienso de Carvajal y de Arbeloa, pero creo que entre los dos se pueden tener una relación de respeto, pero no veo a Carvajal ensalzando a un entrenador que apenas le ha puesto y donde nunca ha estado en ese papel, así que vamos a tener un poquito de cautelar. Entonces hemos de dar por sentado que en The Athletic mienten y se han inventado esas declaraciones o sorpresa de Dani Carvajal. Me pregunto si el autor de esa información de la que hablaba el enterado había sido Mario Cortegana, que creo que escribe en The Athletic, pero volvamos al asunto que nos va a ocupar en las próximas semanas. ¿Quién va a ser el entrenador del Real Madrid? Antes lo dijo el enterado y lo volvió a repetir posteriormente. Hay una línea de corte por edad, espero que no acusen al Real Madrid de edadismo inverso, por edad para poder ser entrenador del Madrid. El Madrid tiene un periodo de reflexión bastante amplio, que tiene claro que no puede querer un entrenador que vaya a llegar a las fases finales, por así decirlo, del Mundial, porque sería apurar mucho con un posible inicio de la pretemporada, que va a ser por las mismas fechas, por mucho que te falten muchos internacionales, y se sabe que no hay un perfil joven. Y aquí entraría la posibilidad que se apunta desde Portugal de José Mourinho, actual entrenador de Benfica. Lo de Mourinho, pues te voy a decir dos cosas, una es información y la otra es personal. La información es que el Madrid no ha llamado a José Mourinho y la personal es, por Dios, que se quede en Lisboa. Ya está con eso. Si es que se quede en Lisboa. José Mourinho, que se quede en Lisboa. Luego escucharéis a Miguelito decir algo parecido, pero todavía bastante más tenebroso. No ha llamado a Mourinho al Real Madrid, decía el enterado. Ni lo va a hacer, apostillaba Edu Pidal. A día de hoy, quiero decir, a 20 de abril de 2026, nadie piensa que el Madrid pueda llamar a Mourinho, porque cuando esa llamada se produzca, la decisión está tomada. Y a él ya le habrán llegado los globos sonda necesarios para saber si va a decir sí o no. Bueno, y él está jugando su rol también, ¿no? De sembrar las dudas, de dejarse querer. No, pero que quiero decir que esto también viene por lo que cuenta él en Portugal. Bueno, yo no sé si voy a seguir aquí. Primero, a día de hoy. Ya sabes que este es un recurso muy utilizado por los ciudadanos periodistas. A día de hoy, es decir, al 20 de abril, no, pero ¿qué puede pasar mañana? Una semana, eso nadie lo sabe. Segundo, Rocío Sinsórguez. No, Mourinho no está dejando caer nada. A José Mourinho le preguntaron el otro día en una rueda de prensa y le contestó al periodista que le preguntaba, ¿tú sabes si vas a seguir en tu medio a final de año? El periodista con mucho humor le dijo, sí, voy a seguir porque nadie me quiere, porque soy muy malo. Pero bueno, estos son otro tipo de consideraciones. Volvamos al asunto de la edad. De que, bueno, Mourinho entraría por el perfil de unos ciertos años, 60 y pico, pero otros no. El Madrid no está pensando en un entrenador joven.
Por tanto, empiezan a descartar a futuras promesas de los banquillos. Entra Mourinho en esa. Mourinho, sí. Claro, entrenadores veteranos. No, pero entra Fábregas, entra Iraola, esos entrenadores del Madrid ahora mismo no los quieren. Entrenadores veteranos, entendemos a Mourinho. Allegri, entendemos Pochettino, entendemos Nagelsmann. No, Nagelsmann es joven. Nagelsmann tiene más trayectoria que el resto. Bueno, sí, Nagelsmann no llega a 40 años. Sí, pero el Madrid no le considera uno de los jóvenes, Antonio, nos vale dentro de la ocasión. Oye, es alemán como Flick, ¿no? En un exceso de celo por mi parte, en un exceso de trabajo que no suelo hacer, me he preocupado por buscar la edad de algunos de los entrenadores de los jóvenes que mencionaban en Radio Pestosa de Noche esta pasada madrugada. Fábregas tiene 38. Iraola, también mencionado, 43. He buscado también a Arteta, por si acaso, 44. Y luego he mirado el nombre de Nagelsmann, porque decían en Radio Pestosa de Noche que en el Madrid no le consideran un joven. Caramba, Nagelsmann tiene 38. 6 menos que Arteta, 5 menos que Iraola y la misma edad que Cesc Fábregas. Pero no es joven para el Real Madrid, así que podría valer. O es simplemente que como el otro día Edu Pidal lanzó el nombre de Nagelsmann, hay que justificarlo de alguna manera. Seguimos en Radio Pestosa de Noche, en este programa 3191 del radio, con las especulaciones sobre quién podría ser el futuro entrenador del Real Madrid. Creo que quedan todavía por delante 5 partidos de Liga, antes de que termine la competición para el Real Madrid. Luego llega el Mundial, allá por el mes de junio, con lo cual el Madrid tiene un cierto periodo de tiempo. Claro, si pensase en alguien que está como seleccionador en el Mundial, se hablaba de Pochettino, que es entrenador de Estados Unidos, la cosa se podría complicar. Pero bueno, se supone que Estados Unidos no es que vaya a avanzar hasta las rondas finales de la competición. ¿Hasta cuándo va a durar el periodo de reflexión en el Real Madrid? Porque claro, tiempo hay mucho. Sí, hasta el mes de junio. Hasta el mes de junio, e incluso después, con lo que os comentaba antes, de un entrenador que estuviese en el Mundial. Aunque, bueno, se podría llegar a un acuerdo previo, podría pasar como lo de Julen Lopetegui, que Rubiales dijo que sí al principio, le comieron la cabeza sus ciudadanos periodistas de guardia, y se echó para atrás y se montó el lío aquel que todos conocéis en el Mundial de Rusia. Pero además es que hay otro factor, porque siempre se dice, bueno, si viniese Jürgen Klopp, por ejemplo, pediría 3-4 fichajes y bajas. No, según el enterado, eso en el Madrid no va a pasar. Lo primero es la premisa de tener claro cuál es el tiro, y a mí me parece que el Madrid todavía está analizando, hasta donde yo sé, y he tenido un par de conversaciones bastante interesantes esta tarde, se está acercando sobre un debate que teníamos el otro día en el programa y que la gente se piensa que no existe, pero es la realidad. El Madrid ofrece un equipo hecho con una plantilla que considera que le faltan retoques y que los va a hacer. Uno puede ser Rodrigo Hernández Cascante, otro puede ser otro central. Por cierto, ya hemos visto publicado en el AS que el Madrid le va a ofrecer un año de renovación a Rüdiger. Bueno, los oyentes de este programa ya saben hace mucho tiempo que el Madrid ya le desprendió a Rüdiger después de las palabras de Arbeloa en sala de prensa que iban a seguir. Actuar de otra manera, dejar que los fichajes, las altas, las bajas, las decida el entrenador, sería cambiar radicalmente el modus operandi del Real Madrid en los últimos tiempos. Muy últimos tiempos. Hace ya mucho
que se trabaja de esta manera. El club es el que ficha, el club es el que da baja y el entrenador se apaña con lo que tiene. Más allá de eso, es verdad que hay que acotar mucho primero la búsqueda y al entrenador que vayas a fichar le ofreces el equipo hecho. Aquí no vamos a volver a esa utopía de que no te vamos a dejar hacer. No, este equipo, el Madrid, considera, a mí me da igual que sea acertada o erróneamente, que le faltan retoques y que la plantilla está bastante compensada. Hay el debate de cada uno y va a intentar hacer los retoques necesarios para estar más cerca de mejores resultados que ahora mismo ve que se escapan. Pero es que aunque el Madrid considerase que el equipo no está hecho, el entrenador no decidiría, porque no ha decidido nunca con Florentino Pérez y con el sistema que está implementado dentro del club. Da igual, esté hecho o no esté hecho, el entrenador no va a fichar. Y Antonio Sanz recordaba un par de casos en los que al Madrid esto de ir a buscar un entrenador de prisa y corriendo le salió mal. Cuando el Real Madrid ha tenido ese timing de no tener una decisión tomada o un destinatario a elegir con claridad, es decir, que se ha atascado en la elección del entrenador, las dos veces le ha salido mal, que yo recuerde, la de Rafa y la de Julen Lopetegui. Bueno, la de Carlo Ancelotti en su segunda llegada no es que saliera mal, Antonio Sanz. Y en los nombres que había mencionado, Edu Pidal veía con Lopetegui una clara diferencia. Es distinta. ¿Por qué es distinta? Porque fue, por ejemplo, en el caso de Julen Lopetegui fue a contrarreloj. No esperaban el adiós de Zidane. Porque se había atascado, había marchado Zidane y se quedaron sin relevo. Porque yo creo que, aunque el Madrid siempre peina el mercado, porque siempre tiene encima de la mesa la posibilidad de tener que cambiar de entrenador, o de que el entrenador se marche, o de que, ocurran estas cosas, yo creo que con Zidane, en aquel momento, no esperaron un adiós, sinceramente. Y se vieron, en cuestión de una semana, en la obligación de tener que firmar un entrenador. Fue a contrarreloj porque comenzaba el Mundial de Rusia y querían tener al entrenador firmado antes de que diese comienzo la competición. Y llegaron a un acuerdo con la federación que dio el visto bueno del que después Rubiales se arrepintió y sucedió lo que sucedió. Zidane se marchó, sí. Zidane se marchó después de la final de la Champions ganada en Kiev. Y esto decía Calicater sapientísimo. Recuerdo que Zidane lo dijo después de la final de Kiev. Sí, fue a finales de mayo cuando... Pero una semana ya después de la final de Kiev. Es que probablemente antes de la final de Kiev, el Madrid estaba seguro de que Zidane iba a seguir. Estaba seguro de que Cristiano no iba a seguir. Y seguro... Pero no de que Zidane no iba a seguir. Y estoy casi seguro de que Zidane pensaba que iba a seguir. ¿Y por qué no siguió Zinedine Zidane según Calicater sapientísimo? Bueno, él lo explicó, pero tergiversando de alguna manera algunos hechos, o más bien, algunas palabras. Pasó un poco lo que pasó con Vinicius, de otra manera, en la final de Kiev. Gana el Madrid la final y dos jugadores le echan agua a esa victoria, que fue importantísima, por cierto. Uno fue Cristiano, allí, un minuto después de terminar el partido, dijo que se iba, está enfadado, que no sé qué tal. Y 5 minutos después, en otra entrevista, la zona mixta, el señor Bale dijo que si él no jugaba de titular, que no seguía en el Madrid. Claro, para Zidane, sabiendo cómo es Zidane, la Champions consecutiva. Hasta luego, muchachos. Sí, es cierto que Cristiano anunció que se iba, pero no es verdad que Gareth Bale dijese eso que Calicater sapientísimo le atribuye. Lo cierto es que, y con esto vamos a terminar lo que dijeron esta pasada madrugada en Radio Apestosa de Noche, el Madrid tiene tiempo de sobra. Todavía estamos a 20 de abril, aunque yo preferiría que lo hiciesen rápido, porque si no,
van a acabar conmigo. Ahora hay tiempo. Ahora lo que cambia es el tiempo, principalmente. 20 de abril, insisto. O sea, pueden tomarse tranquilamente un mes para valorar y convencer al candidato que quiera el club. Y ahí radica el problema, según Antonio Sanz. Reitero, según Antonio Sanz. ¿Qué candidato quiere el club? ¿Qué tipo de entrenador quiere el club? Aparte de, como decía antes el enterado, un entrenador que tenga ya una cierta edad. Pero es que no hay un objetivo determinado. Hay muchos, bueno, por lo que refleja la opinión pública del Real Madrid. Vamos quitando caras en el quién es quién. De repente Mourinho no estaba en la lista y hoy está en la lista. O sea, Antonio Sanz, esto es lo mismo que el otro día con el Minidama. El Real Madrid no tiene claro qué entrenador quiere porque la opinión pública del Real Madrid, bueno, no exactamente pública, más bien habría que decir la opinión publicada, lo que los ciudadanos periodistas nos cuentan, son muchos nombres. Pero no es el Real Madrid el que tiene todos esos nombres en la cabeza. Antonio Sanz, sois vosotros. Lo dice la prensa portuguesa. Bueno, bien. Aquí cada uno. A mí no me consta. Cada uno. De alguna forma se pone Mourinho en esa lista cuando le preguntan y es como, bueno, no puedo garantizar mi futuro. No, la ponen los madridistas también, pero mi información siempre ha sido que el club considera a Mourinho un capítulo pasado del club. Un gran capítulo, pero un capítulo pasado. Por lo menos hasta ahora. No sé si esa opinión cambiará a partir de ahora. De nuevo, un eufemismo para decir a día de hoy. El Madrid no piensa en José Mourinho. Bueno, hasta ahora. Veremos qué sucede porque aquí todo fluye. Ricardo Sierra creía que el Madrid no solo tiene que pensar en el entrenador, en quién va a llevar las riendas del equipo la próxima temporada, sino en algo más. La aficionado de Madrid no está solamente pendiente de entrenador, de futuro, que sí, seguro también, sino también un poco de proyecto, ¿no? Porque al igual que tienes que ir peinando el mercado en busca de entrenador, si te vas a quedar o no con Arbeloa, si vas a hacer, si encuentras algo mejor o no lo encuentras, si lo ves, tienes que ir construyendo el proyecto y el proyecto que quieres. Uno escucha a Ricardo Sierra hablar de proyecto y piensa en grandes cosas, en grandes altas, muchas bajas, para reconstruir un equipo que, bueno, según el enterado, el Madrid piensa que ya está hecho. Pero algo de más fuste, pero no, resulta que el proyecto del que habla Ricardo Sierra se reduce prácticamente a dos nombres. Lo que ha hecho estos 2 últimos años no ha terminado de funcionar, y lo digo sobre todo en base a Vinicius, que para el club sabemos que es un jugador estructural, y Mbappé, por lo que sea, hasta el momento, con distintos entrenadores en estos 2 años, no ha terminado de funcionar. O sea que el proyecto radica en pensar qué hacer con Vinicius y Mbappé, sobre todo con el francés. Desde el punto de vista individual, el rendimiento individual de Mbappé lo tenías en el Paris Saint-Germain durante muchos años, pero no tenías la Champions. Y ese rendimiento individual de Mbappé lo vas a seguir teniendo en el Real Madrid. Pero eso te limita, por otro lado, para que tú puedas conseguir los títulos. No digo que Mbappé sea el problema para conseguir los títulos. Pero sí que aparece en los partidos importantes. Sí. Ha aparecido en los cuartos de final de la Champions, los partidos importantes ha aparecido más Vinicius que Mbappé. Fíjate lo que te digo, en los partidos importantes. Sinceramente, uno esperaría un análisis un poco más exhaustivo, un poco más global, de eso que Ricardo Sierra denominaba el proyecto. Pero ya veis, ¿no? Es un nombre, como mucho 2. ¿Tú con estos 2 jugadores construyes un mejor equipo? Es la pregunta que yo hago, simplemente. Evidentemente, los 2 sabemos que a nivel individual te van a rendir y te van a dar muchos números, pero tú con ellos 2 consigues una estructura de un mejor equipo que te pueda dar títulos a nivel nacional e internacional. Yo simplemente hago la pregunta, ¿vale? Cayetano Ros, que también estaba como opinatriz de guardia en Radio Pestosa de noche, pensaba como Antonio Sanz y como el otro día el Minidama. El Madrid, como nosotros decimos muchos nombres, el Madrid no lo tiene muy claro. ¿Qué tipo de perfil, por lo que estabais diciendo antes, busca el Real Madrid de entrenador? Que sea veterano para que no se lo coman los jugadores. Yo creo que debería estar mucho más preciso el tipo de técnico que quiere, ¿no? Eso es muy que sea mayor. Pues no veo yo ahí que tengan muy claro lo que quieren.
Eso se lo dices, Cayetano Ros, Arenterao, no al Real Madrid. Un Real Madrid que, por cierto, esto es algo que sale periódicamente, aunque no sé en qué se fundamenta. Estaba viendo por casualidad el otro día con mi padre una eliminatoria del Madrid con el City, que creo que fue la última Copa de Europa, la que falla los penaltis Bernardo Silva, que tira Loparenka, y marcan Lucas Vázquez y Nacho. El Madrid quería tener más españoles y por eso fichó a Hausen y a Carreras, y resulta que el otro día contra el Bayern no jugó ninguno en la alineación titular. Es decir, yo creo que tienen muchas cosas encima de la mesa que tienen que resolver y que tienen que saber lo que es lo que quieren. El hecho, Cayetano Ros, de que vosotros no lo sepáis, porque no sabéis absolutamente nada, prácticamente nunca, no significa que en el Real Madrid no lo sepan. Estoy inspeccionando las obras del casoplón oficial de Richard. Solo le quedan un par de detalles, así que todos, incluidos los pellizquitos, a comprar camisetas en latostadora.com/elradio y a donar en elradio.es. Desde Maldivas, El Radio, de Richard Dees. Vayamos ahora en este programa 3191 de radio a tiempo de juego de la cadena COPE. El Real Madrid todavía tiene un entrenador, que es Álvaro Arbeloa, y el club todavía oficialmente no se ha manifestado. Esto decía Miguelito. En la próxima semana se va a hablar mucho de si Arbeloa va a seguir o no. Yo lo veo francamente complicado. La versión oficial del club es que hay tiempo para pensarlo, que todavía no se ha hecho. Yo tengo la impresión de que esa decisión está tomada, pero que habrá que esperar un poquito más todavía para conocer. O sea que, según le dicen el señor Real Madrid, le dice a Miguelito, lo de Arbeloa aún no se ha decidido qué es lo que sucede con él, pero él tiene la percepción, la sensación, la impresión de que ya se ha tomado la decisión de que no va a seguir al frente del primer equipo del Real Madrid. En el tiempo de juego de la cadena COPE también hablaron, como no, de lo que comentan en Portugal, del nombre que ha salido en los últimos tiempos, José Mourinho. Están hablando de Mourinho, no sé si es una cosa para teneros tensos algunos, ¿o realmente hay alguna posibilidad de que se le pase por la cabeza al Madrid recuperar a Mourinho? Miguelito no se lo creía. No creía que el Real Madrid esté pensando en José Mourinho. Yo sinceramente no me lo creo, no daría crédito. O sea, hay que esperar. Yo creo que para que anuncien que Arbeloa no sigue, yo creo que no va a seguir. Faltan todavía varias semanas. Me da la impresión de que esa decisión ya se ha tomado, pero evidentemente todavía no se ha hecho pública. De nuevo repetía Miguelito que es una impresión suya. En cuanto a José Mourinho, si al final el Real Madrid decidiese que el portugués va a volver a entrenar al equipo, esto supondría un tremendo trauma, un horrible trauma para este pobre ciudadano periodista de nombre Miguel Ángel Díaz. Miguelito. Vamos a ver hacia qué perfil mira Florentino Pérez, pero vamos, yo me llevaría uno de los sorpresones de mi vida si al final vuelve Mourinho al Madrid 13 años después. Aparte de una terrible depresión, bueno, Miguelito, periodísticamente es muy interesante. Miguelito, ¿no? Sí. Yo me llevaría un gran disgusto, pero Miguelito, vamos, yo sinceramente... Miguelito, ¿te plantearías poner punto final a tu carrera si llega Mourinho? Tendría que meditar, no creo que llegara tanto, pero tendría que reunirme conmigo mismo.
solo por cosas como esta, a mí que soy de la opinión de que José Mourinho no debería volver al Real Madrid, solo por cosas como esta uno está tentado de cambiar de opinión, como al parecer le sucede a Ciro López. Ciro, ¿tienes alguna esperanza? Dime la verdad, te voy a decir, te lo pregunto en serio. ¿Sería una alternativa? Empiezo a ilusionarme. No, dime la verdad. ¿Sería una alternativa? ¿Tanto como con Xabi Alonso o menos? ¿Cómo te puedes ilusionar la misma temporada con Xabi Alonso y con Mourinho? Vale, pero... pero si yo hace 3 meses dije que no, yo no ficharía a Mourinho porque según... ¿Y ahora qué dices? Porque de lo que dijiste hace 3 meses... Y ahora es lo que te estoy diciendo, que me empiezo a ilusionar. O sea, viendo lo que puede venir, claro, si la alternativa es de Shams... En tiempo de juego de la cadena COPE también hablaron de Vinicius Junior, o más bien, hablaron de su renovación, de la cual, según Miguelito, no hay novedad alguna. Vamos a ver también qué pasa con la renovación de Vinicius. Yo he consultado hoy a su entorno si hay alguna novedad, si puede haber algún tipo de anuncio en las próximas semanas antes de que empiece el Mundial, y me decían que no hay ninguna novedad y que ven complicado que la haya antes del Mundial. Así que veremos a ver, porque el acuerdo económico con la oferta que puso el Madrid sobre la mesa no la acepta el futbolista, y veremos a ver qué desenlace hay en las próximas semanas y si el Real Madrid sigue obcecado o sigue queriendo renovar al futbolista. ¿Cuánto le queda de contrato? En 27 un año, hasta el 27. Junio del 27. Me llamó la atención que Miguelito utilizase la palabra ofuscado para definir el estado del Real Madrid por lo que se refiere a la renovación de Vinicius Junior. En cualquier caso, si termina contrato el año que viene, en junio de 2027, en enero ya podría negociar con quien le diese la gana. El Madrid va a dejar solucionado este caso antes del Mundial. Yo estoy convencido. Hombre, claro. Antes del Mundial. Debe. Es que claro, no sé si va a dejar antes, pero lo que no lo puede permitir es que llegue a enero. Vamos. Claro. No. Y antes del Mundial. No, y si hacen el Mundial un campeonato extraordinario, tiene que entonces empezar ya... la liga próxima con tranquilidad. Claro, ¿Y si no lo hace? En todo caso, esto, como siempre, no son más que meras elucubraciones, porque contradicen de alguna manera las últimas palabras de Vinicius sobre su renovación. Pero, ¿qué sucedería si al final resulta, como preguntó Santi Cañizares, que Vinicius Junior no quiere renovar con el Real Madrid? ¿Y si el chico no quiere renovar porque no le da la gana, qué pasa? Pues entonces tendrás... ¿Qué va a pasar? ¿Qué medida va a tomar? Está muy claro. Tienes que, como club, ya tienes que adoptar otra actitud distinta a la que tienes hasta ahora, que es ponerle en el mercado. Claro, pero ponerle en el mercado en esas circunstancias podría no ser muy favorable para los intereses del Real Madrid. Si tú le pones en el mercado, sabiendo los clubs que te has peleado con él, hay muchos clubes que dicen, pues yo me acuerdo con él y espero que venga un año libre como hizo el Madrid con él. De todas formas, estamos haciendo castillos en el aire porque él lo último que dijo es que está bien encarrilado y que quería seguir y que quiere seguir, o sea que no tiene por qué haber un problema. Y además, añadió Santi Cañizares, tampoco hay tantos clubs que quieran o puedan y quieran pagar lo que Vinicius y el Real Madrid pedirían. Hay tantos equipos que quieren pagar a Vinicius y no hay tantos equipos que pudiéndole pagar lo quieren, ¿eh? Correcto. Están escuchando en radio.
de Richardis. El otro día creo que os comenté que antes de los partidos que el Madrid tiene todavía que disputar en el Santiago Bernabéu, que creo que son 3, va a haber comentarios de este tipo siempre y en todos los sitios. Miguelito, mañana entonces habla Arbeloa y hay que afrontar lo que queda, pues a ver de qué manera, ¿no? Más que afrontar el equipo lo que queda, los partidos de Liga que aún quedan por disputarse, estaban más preocupados por qué hará el Santiago Bernabéu en esos partidos de Liga, comenzando por mañana, Real Madrid, Deportivo Alavés. Vamos a ver cómo va la cosa. Quedan 3 partidos en el Bernabéu, contra el Alavés, el Oviedo y en la última jornada con el Athletic de Bilbao. El primero es el martes y vamos a ver qué ambiente se respira en el Bernabéu. En Valdebebas me cuentan que hay cierta relajación después de la eliminación contra el Bayern. Pero mañana en el Bernabéu nadie sabe qué es lo que puede pasar. Por eso, el trilero mayor de Multiverso tenía mucha curiosidad, pese a que él auguraba que no va a haber demasiado público, ya que es un martes, el partido se disputa a las 9:30 de la noche. El martes va a haber poca gente, 9:30, pero los que vayan, quiero ver yo cómo reaccionan. Sí. ¿Cómo reaccionan el martes y cómo reaccionan en los próximos partidos? Pues, en los próximos a lo que pasa que ahora juega el Madrid con el Alavés y lo juega 3 partidos seguidos fuera. Estas palabras del trilero mayor de Multiverso encendieron una bombillita en la neurona de Jorge Javier Castaño. Oye, y si al final resulta... Te digo una cosa, a lo mejor va más gente a montar bronca. O sea, quiero decir que a lo mejor hay gente que no tenía pensado ir y dice, pues voy a ir, no lo sé, y a ver qué es lo que pasa. No lo sé. Minutos más tarde, Alberto Arauz, como casi siempre en tiempo de juego, leyó unos mensajes que habían mandado los oyentes del programa. Y casualidad, uno de ellos, uno de los mensajes que Alberto Arauz leyó, tenía que ver justo con estas palabras de Jorge Javier Castaño. Lo que le queda para jugarse al Madrid es si hace o no pasillo al Barça en el Camp Nou. Mira, un oyente nos dice, yo voy a ir al Bernabéu desde Suiza solo para pitarle a Florentino Pérez, a Vinicius, a Camavinga, a Bellingham y a la banda de sinvergüenzas que se cargaron a Xabi Alonso por la cara. ¿Ves? Se va a quedar sin aire, ¿Y qué pasa con Dani Carvajal? ¿Y qué pasa con Dani Carvajal? Se pregunta a otro, ¿no le van a renovar? Me parecería muy injusto. Yo sé muy pocas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos y sé todos los cuentos. Y sé todos los cuentos. El radio de Richardis. Para terminar el programa de hoy, esta edición 3191 de radio, vamos a escuchar a lo largo de las próximas secciones lo que contaron esta pasada madrugada en Carrusel Deportivo de la cadena SER. Mena percibía esto en el seno del Real Madrid.
Yo sí percibo, Javi, un nerviosismo por cómo va a terminar la temporada, cómo va a recibir el Bernabéu a los jugadores, cómo van a ser los próximos partidos en casa, cómo va a responder el equipo sin la adrenalina de jugarse nada, cuándo va a ganar el Barça la Liga, antes de que vaya al Madrid a Barcelona, ese día, después. No sé, creo que es pronto para dar respuestas, pero tú llevas muchísimos años siguiendo al Madrid y es una incertidumbre un pelín tensa en el club. Ese nerviosismo de que hablaba Kermit vendría dado por la reacción del público del Santiago Bernabéu en los 3 partidos que al Madrid todavía le quedan por disputar en su propio estadio. Ponte en el peor de los escenarios, ¿no? Que el Barça le gane la Liga al Madrid o que el Madrid tenga que hacerle pasillo al Barça. El Madrid le haría pasillo al Barça. O sea, yo no veo ese... Ahora, el martes, claro, si haces un mal partido, pues la gente se va a mosquear y te va a broncar, ¿no? Sobre todo algunos que según el Capitán Hispania están muy señalados. Jugadores que están en el punto de mira, pues Camavinga, Vinicius, vamos a ver, Arbeloa, culparle a Arbeloa ahora, pues hombre, no ha ganado, pero llegó detrás de Xabi Alonso para intentar hacerlo bien. La rueda de prensa que dio posterior al partido en Múnich para mí estuvo perfecto. Él está a disposición del club, el club piensa en renovar el banquillo, en buscar un hombre que a esta plantilla le saque provecho, como en su día hizo con Zidane, que no lo ha salido con Arbeloa. Y al margen de esto, luego están los nombres que se barajan como inquilinos del banquillo del Real Madrid la temporada próxima. Comenzando por José Mourinho, que el Capitán Hispania no se creía, porque él tenía un nombre, o más bien, él tenía el nombre. ¿Quién te encaja para el banquillo del Madrid, Javi? Pues, hombre, no me creo lo de Mourinho, no me lo creo. Y yo creo que el que le encaja es Klopp. O sea, que el hombre es Jürgen Klopp. Convencer a Klopp de que coja el banquillo. Que no quiere porque quiere ir al cine con su mujer, que está cansado del fútbol. Pero bueno, si el Madrid te llama... Pues bueno, está muy bien ir al cine con la pareja. El cine lo deja para el año que viene y vas a ver el estreno que hagan dentro de 2 años, ¿no? Yo no sé si al final te compensa eso o no, pero yo creo que el hombre, no nos vamos a engañar, ese es Jürgen Klopp, ¿no? El hombre es Jürgen Klopp. Ese es el hombre. A pesar de que quiera ir al cine con su mujer, pero ese es el nombre, el hombre para el Capitán Hispania. Santi Ginebres veía un pequeño inconveniente. Para el colectivo mundial de entrenadores asociados del mundo, ver lo que ha hecho el Real Madrid con Xabi Alonso da una idea de que yo a ese equipo no me acerco ni con un palo. Bueno, yo si soy entrenador de fútbol y me llama el Madrid, voy, vamos, y espero eso, al cine de 2 años o lo que haga falta. Pero o te dan el triple de lo que da Xabi Alonso, porque sabes que no vas a pintar nada, que puedes tener un jugador como Vinicius. Luego Ancelotti no ha pintado nada directamente en el campo. Ancelotti no ha pintado nada en el Madrid. Y el presidente tampoco. Una pregunta. Si Santi Ginebres veía ese problema, que es un problema global, un problema casi metafísico, Bruno Alemany veía otro futbolístico, pero que yo creo que es más importante y más grave que el que planteaba Santi Ginebres. Si el elegido es Jürgen Klopp, como dice Javier Raez, tiene que haber o 2 traspasos en la delantera de Vinicius y de Mbappé, así de claro lo digo, o un cambio, no, así de claro, o los traspasos, ¿los 2? Sí. O sea que, según Bruno Alemany, si al Madrid se le ocurriese fichar a Jürgen Klopp, tendría que vender no a Vinicius o a Mbappé, sino a Vinicius y a Mbappé. Jürgen Klopp es el adalid de una cosa que se llama gegenpressing. Una cosa que se llama gegenpressing, que es la presión arriba. Bueno, es difícil de explicar, pero por dejarlo claro. Que Vinicius y Mbappé no pueden jugar. Eso no lo sabes. Es imposible que con el estilo de juego de Jürgen Klopp jueguen con la actitud que tienen habitualmente. El 55 que presiona de Europa no puede. Como titular, Dembélé tenía este título para redes se ha quedado fantástico.
Seguimos en Carrusel Deportivo y seguimos a cuenta de Vinicius y Mbappé porque Jesús Gallego dijo esto que vais a escuchar a continuación. Más allá de nombres de entrenadores, el elefante en la habitación el año que viene seguirá siendo el mismo, que seguirá siendo Vinicius, Mbappé. ¿Cómo hacemos para que estos dos jugadores se entiendan y además se conjunten equilibradamente con el resto del equipo? Entonces yo creo que lo que tiene que hacer el Madrid es, si decide cambiar de entrenador, tiene que ir preguntando a los entrenadores. A ver, mira, ¿quieres venir al Madrid? ¿Qué vas a hacer con estos dos? ¿Te parece que estos dos pueden jugar? ¿Cuál es? Que el que venga ya haya dejado claro cuál es su idea con estos dos jugadores. Porque llegar aquí y pensar que con estos yo entreno un mes y lo arreglo, es que yo lo veo muy difícil. Santi Ginebra también lo veía difícil, pero no desde el punto de vista meramente deportivo. Hay que tener una idea, pero es que claro, es que el Real Madrid parte de una base, que es lo que estaba diciéndole antes a Javi, de que a Vinicius le ha permitido lo que le ha dado la gana. El Real Madrid se ha bajado de un avión porque no le han dado el Balón de Oro a Vinicius. El Real Madrid ha permitido que Vinicius insulte en el campo, en un clásico, públicamente a su entrenador, y cuando le haya pedido perdón menos al entrenador. O sea, el Real Madrid está del lado de Vinicius. Por tanto, el colectivo mundial, Asociación de Entrenadores Unidos del Mundo, saben que si vienen al Real Madrid van a estar a los pies de Vinicius. Y la culpa de todo la tiene, os lo podéis imaginar. Si buscamos la causa común en los 4 casos que dices, solo hay una, que se llama Florentino Pérez, que es el que les consiente. Es decir, con Ancelotti no funcionaba, con Xabi Alonso no funcionaba, con Arbeloa no funciona. Que le dice que no es cuestión de consentir, es cuestión de fútbol. Que les bajó de un avión porque no le habían dado un premio. Ese no es el problema, que no es el problema, Santi, porque Florentino ha tratado igual a los jugadores siempre y ha ganado 8 Copas de Europa. Como habéis podido comprobar en las últimas semanas, en los últimos meses también, hay dos bandos. Los unos le echan la culpa, o más bien tres. Unos les echan la culpa a Vinicius, otros a Mbappé y otros a los dos, o a todo el mundo. Ahí están los datos. Que el Madrid, antes de llegar a Mbappé, había ganado ese año la Liga y la Champions. Y desde entonces ha ganado la Supercopa de Europa, que fue nada más terminar la temporada, y una Intercontinental con el Pachuca. Todos los títulos, el resto los ha perdido. Y no hemos visto jugar regularmente al equipo durante, qué sé yo, 6, 8 partidos seguidos. No se ha visto cuál es la estructura, ni con Ancelotti, ni con Xabi Alonso, ni con Arbeloa. Y a Mbappé, decía Kermit, en el Bernabéu no le van a pasar ya ni una más. El martes el equipo vuelve al Bernabéu, que la gente está bastante quemada, que yo creo que a Mbappé ya no le pasan ni media, y que estos datos de Honrubia hablan por sí solos, y que más allá de buscar un entrenador, que hay que buscarlo, el Madrid tiene que jugar mejor al fútbol. Estamos hablando siempre de los resultados. Pues el Madrid se ha agarrado a ganar Champions, solo faltaba, en una de las mejores épocas, por no decir la mejor de la historia del club, pero ahora la gente quiere que el equipo juegue mejor al fútbol. Porque si no juegas bien, no ganas. Quiere que gane. Ganar, por supuesto, y jugar mejor. Que no es cuestión de jugar. Es que para ganar, casi siempre, en el 99% de las ocasiones, tienes que jugar bien. No bonito, bien. Y el Madrid no juega bien. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos compañero, vamos juntos compañero. El radio de Richard Dis.
Terminamos aquí el primer programa del radio de esta semana, su edición 3191, y os paso a contar la música que ha ilustrado las sonseces de los ciudadanos periodistas. Comenzábamos con una petición que me hizo Antonio el Filtrado por su cumpleaños, un tema de Andrés Calamaro que se llama El Salmón y que interpretó en el marco del Gran Premio de Motociclismo de Jerez el día 2 de mayo del año 2029. A continuación, Van Morrison con la Danish Radio Big Band en Helsingør, Dinamarca, el 5 de agosto de 1995. Y para terminar, la canción que me vino el sábado por la mañana cuando me levanté, esa canción que yo llamo la canción Eroski. Su título es Los Cisnes de Kul. Es una adaptación que hizo allá por el año 1986 Angelo Branduardi de un poema del poeta irlandés William Butler Yeats que se titulaba The Wild Swans of Kul, los cisnes salvajes de Kul, y que estaba incluido en un álbum que se llamaba, obviamente, Branduardi canta Yeats. Esta versión que está sonando ahora es una que ofreció en un concierto en Berlín Oriental, 3 años antes de que cayese el muro, el 11 de octubre del año 1986. Nada más, os espero mañana aquí en el radio, si os apetece, y seguro que tenéis muchísimas ganas de disfrutar a tope de la vida, de pasarlo bien, de ser felices y de tener cuidado. Sono gli alberi nel loro autunno, nel bosco I sentieri sono asciutti, un cielo immobile si specchia nell'acqua quando viene il crepuscolo d'ottobre. 59 cigni stanno sul fiume in piena tra le pietre. È giunto a me il 19° autunno, dal giorno che mi contai d'improvviso di dirti volare via in grandi anelli spezzati e roteando perdersi via sulle loro ali sonore.
questi vadano vagando, ma ora lenti scivolano sull'acqua, misteriosi e belli. Quali giunchi faranno il nido presso la sponda, quale lago porteranno delizia agli occhi degli uomini il giorno in cui mi sveglierò e scoprirò che se ne sono volati via. Estamos a 29 de agosto. Lo que pasa es que como las ligas cada vez empiezan antes, es muy posible que los tonto debates también los comencemos antes. Cuando prescriba todo y se pueda contar bien, viajes a Mongolia y Azerbaiyán para tratar de inscribir a Dani Olmo. Las entrevistas no son buenas por ser ni las primeras ni en directo, son buenas por ser buenas entrevistas. Correcto. No somos segundo plato como para aceptar ser tercero, cuarto o quinto plato. Ni para Florentino Pérez ni para nadie. A veces los periodistas hablamos sin tener ni idea. Sí, todas las veces, todas. Nosotros, sin saber exactamente qué está pasando ahí dentro, tenemos la obligación de opinar. Todavía estamos un poco especulando, ¿no? Y estamos intentando intuir qué puede tener en la cabeza Xabi Alonso. Igual hay que mirar a los entrenamientos y a la actitud del jugador, que lo desconocemos. Yo creo que ahí pasa algo. A veces en el Madrid cuando todo va bien, pues buscamos y rebuscamos si hay algún tipo ahí de problema. Sin información, creo que al final la directiva del Real Madrid, sea Florentino quien sea, no tengo ninguna duda que está cansada. Los medios somos muy impacientes para todos y somos muy resultadistas y somos muy demagogos. Vinicius o Mbappé, entre otros, se han borrado de sus selecciones sin estar lesionados. El término se borran, no gestionan los descansos. También lo está jugando todo. Creo que mejor en ciertas cosas, mejor no entrar. En los datos, en si no hay datos. Que habla mucho con él, son dos germanófobos, entrenadores de los principales equipos españoles. El fútbol español es cobarde, porque todo el mundo se calla, porque no quiere nadie molestar a los estamentos, no vaya a ser que mañana me vaya peor la vida, ¿no? La impugnación de Lewandowski hace un par de temporadas y ¿sabes qué le costó? Unos arbitrajes que no hace falta que lo recuerde y se fue a segunda.